Cuidando la salud. Bueno, crisis psicótica posparto en padres. Me refiero al papá de la criatura. Mire qué tema interesante. Y por eso esta tarde nos acompaña en el estudio el doctor Robert Lespinace, psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Con él estaremos conversando sobre este tema que nos ha parecido tan curioso, ¿eh? La psicosis posparto, una afección poco común que suele aparecer en la primera etapa o la primera semana más bien después del parto y cuyos síntomas son realmente graves. Por ejemplo, estudios de investigación demuestran que entre el 7 y el 9% de los nuevos padres desarrollan depresión posparto. ¿A qué se debe esto, doctor Lespinazi? Bienvenido a Agenda de Éxitos y muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Bienvenido, doctor Lespinazi. Gracias ¿Cómo a está? ustedes por la invitación. Uno había escuchado en varias oportunidades, de la depresión posparto en las madres, Sí. pero no en los padres. Nos parece muy alto el porcentaje, entre 7 y 9%, ¿no? Sí. O no es tanto, no es tan Lo que ocurre exótico. con las madres es que hay factores tanto hormonales Ujú. como vivenciales, como psicológicos, y por supuesto lo que implica el tener que atender a un niño nuevo Ujú. que no sabe cómo hacerlo si es primerizo. Claro. Entonces, esto puede traer una serie de situaciones en las cuales la sensación, la tensión, la angustia puede degenerar si en la persona hay antecedentes de depresión o de psicosis, puede desencadenar un cuadro de esa naturaleza. Que, pero en el caso del hombre, la alteración, por ejemplo, el componente hormonal seguramente no existiría. Es más el tema, pues, ambiental o la preocupación o el exceso de miedo, porque cuando uno tiene un hijo por primera vez da mucho miedo de que Miedo la a lo criaturita, desconocido, ¿no? claro. Sí, claro. Se le mueve el Los piso. cuadros cualquiera. psicóticos generalmente la persona no los presenta en ese momento por primera vez. Es posible que haya tenido una crisis psicótica anteriormente Ok. Ah, o a veces ocurre que hay antecedentes familiares con mm, cuadros de esa naturaleza. mm. ¿Qué es un cuadro psicótico? Ujú. A ver. La persona pierde el contacto con la realidad. Y ¿qué es la diferencia de las enfermedades? Las enfermedades se diferencian en dos grandes grupos, la psicosis y las neurosis. Ajá. La neurosis, la persona está consciente de su enfermedad, Ujú. sabe qué es lo que tiene y se siente mal, pero está consciente de que está enferma. En el psicótico, no hay conciencia de enfermedad. La persona empieza a presentar una serie de manifestaciones que son trastornos perceptivos, es decir, empieza a percibir, oír voces o visiones, percibir cosas que no están pasando y por supuesto puede tener una actividad delirante. Y al no tener conciencia, suponemos que debe ser más complicado de Sí, abordar ese. Sí, porque generalmente ellos viven intensamente el cuadro que están sufriendo. Ujú. Quiere decir que si tienen alucinaciones y se sienten perseguidos, ellos viven eso Ujú. como si estuviera pasando. Claro, claro. Y por supuesto lo sufren inmensamente. Ujú. Lo mismo pasa con si tiene alucinaciones visuales, pues ve cosas que lo Que no están, angustian, exacto. Pero que no están Ujú. y asume que son reales y que los demás se están equivocando, ¿no? Ellos no tienen conciencia de enfermedad. Claro, uno se Ahora, pregunta, doctor, la familia alrededor, ¿cómo va notando que su familiar está pasando por una crisis como esta? bueno, generalmente se presentan cuadros a partir de la adolescencia Ajá. y en estos casos, pues lo más probable es que haya anteriormente alguien que haya padecido de ese tipo de enfermedad Ujú, en alguna ocasión y que la persona tenga la predisposición a sufrirla. ¿No? ujú. Ok. Hay Es un decir, componente genético, podríamos decir allí. Ok. sí, hay un componente genético donde hay factores heredados Ujú. que Correcto. determinan que esa persona pueda presentar ese tipo de casos. Lo mismo pasa con la depresión, lo mismo pasa con una serie de enfermedades Sí. de tipo emocionales, pero que están vinculadas a antecedentes familiares. Ujú, ujú. Ujú. Si hay antecedentes, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se pueda presentar un caso de esa naturaleza. Ujú. En el caso del tema de hoy, que es esta crisis posparto que Ujú. está ocurriendo, ¿qué es lo que lo En dispara? el padre. En el padre, Sí. no sé, la responsabilidad. Y ocurre solamente, digamos, cuando se tiene el primero,
o puede ocurrir en cualquiera de los partos que tenga Bueno, uno. eso es interesante lo que me Mm. preguntas, porque evidentemente la emoción que representa el tener el primer hijo, una experiencia no vivida, Sí. no imaginada, pues va a crear una gran expectativa Sí. y un estado de tensión muy intenso. Esto puede desencadenar la crisis. Ujú. Y también pudiera haber un antecedente de eso y que posteriormente se desencadene por el nacimiento de un hijo si el nacimiento ha sido complicado, por ejemplo, Ok. el parto ha sido sí, con problemas Difícil. Ajá. difíciles, o el embarazo ha sido difícil, o sencillamente el costo económico Claro. y todo eso Un estrés le crece abrumador probablemente y que desencadena la crisis. desencadene Sí. esto. Pero se da, porque a ver, cuando uno piensa en situaciones de este tipo, a lo mejor uno pensaría en medio de la ignorancia, bueno, que a lo mejor esa angustia o ese miedo o esa preocupación da cuando te enteras que vas a ser padre. Pero no en el momento del parto, o es el momento de ya verlo, de tenerlo entre las manos, lo que dispara esa situación, doctor Lespinazi. Bueno, son Bueno, cosas que probablemente se van como acumulando y que llega el sí. momento cuando nace El la embarazo, criatura que el coincide, embarazo ¿no? per se es algo Sí, que pone en tensión a los padres. Claro, claro. Los mantiene preocupados, ocupados en que salga todo bien, Ujú. que vaya progresando el niño, los controles, toda esa Ujú. cantidad de cosas, pues afectan a ambos padres si son Ujú. padres responsables y están pendientes de sus hijos. Lógico. Ahora, el elemento, por supuesto, eso puede ser el desencadenante. En la mujer se produce con más frecuencia la depresión postpartum y aparece en los 4 meses después, perdón, las 4 semanas después de haber parido. Ajá. Ah, o sea, no es de inmediato. No, Pasan unos días. puede pasar algunos días Ok. y entonces puede haber una actitud de rechazo del hijo o de una actitud de tristeza, de llanto. En lugar de estar alegres por la venida de un niño, sufren como si se les hubiera muerto. Ok. Y Sí. la persona pues expresa una cantidad de síntomas que corresponden a un cuadro depresivo intenso. Mm. Esto está ligado también a que en la mujer hay una serie de cambios que se producen Sí. desde el punto de vista hormonal, ¿no? Entonces, por eso hay un factor biológico en ellas. Ujú. De hecho, la depresión en la mujer es más frecuente que en el hombre. Ujú. Por cada 10 hombres hay 20 mujeres deprimidas, ¿no? En líneas generales En y sea, por el diversas doble. causas, el ¿no? doble, sí. Ajá. Ahora, Ah. por supuesto, hay dos tipos de depresión. La depresión exógena y la depresión endógena. Exógena es porque una causa externa Ujú, ujú, determina que la persona se deprima, la muerte de un ser querido, la pérdida del empleo, ujú, o una cosa, y que por supuesto esto va a elaborar, toda pérdida elabora un duelo. Claro. Y por supuesto, se trata en esos casos, cuando es una depresión exógena, de un duelo mal elaborado. Mm. Porque el duelo, todos hemos sufrido un duelo y ese duelo tiene varias etapas. La primera etapa es la perplejidad. Es decir, no, esto no me está ujú. pasando, esto es mentira, Ujú. esto se va a componer. Ujú. Después viene la búsqueda de culpables. Ujú. Inmediatamente echarle la culpa a algo fue que alguien no lo hizo mal, o el médico no llegó, toda Ujú, una ujú, cantidad ujú. de cosas, e incluso a veces termina la persona culpándose a sí misma. Ujú. Ujú. Posteriormente viene la- una serie de sentimientos encontrados, donde la persona siente muchas cosas incómodas. Posterior a esto viene la aceptación del hecho, la Ujú. resignación y seguir adelante. Pero cuando una de estas etapas, la persona se estaciona en una de esas etapas, se produce la depresión exógena. Ujú. Ok. Ahí no se necesitan antidepresivos generalmente, Mm. porque con tranquilizantes mejora el cuadro. Y por supuesto la parte psicoterapéutica, que es muy Claro. importante. Pero Muy si estamos hablando de una importante. mujer recién parida, ¿es Ahora, conveniente que tomen algún medicamento de ese tipo? No podría afectar, sí, no sé, en el caso eso de que es esté importante. lactando, por ejemplo. Sí, eso es muy interesante porque se debe utilizar una medicación, pero con control médico Claro. y muy preciso, ¿no? Porque estos medicamentos pueden, a través de la leche materna, pasar Pasar al al niño, niño. claro. Claro. Y entonces
se usan algunos antidepresivos en el caso, por ejemplo, en que la depresión sea endógena, ¿no? Ujú. Que la persona por una baja de neurotransmisores presenta una depresión y entonces requiere tomar algo que le aumenten esos neurotransmisores. Ok. Ujú. Entonces hay algunos antidepresivos que se pueden tomar y otros que no, Claro. porque van a afectar al niño y hay que estar pendiente de que el niño pierde el apetito o se esté irritable o haya algún Claro. síntoma en el Claro. niño, porque o hay que suprimir la lactancia materna Ujú. o evidentemente suprimir el antidepresivo. Así es. Estamos Bueno, conversando con el doctor Robert Espinaza, psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y profesor jubilado de la UCB. Y el tema que estamos abordando hoy es el caso de las crisis psicóticas posparto en los padres del menor recién nacido. ¿Qué se debe hacer? Y eso nos lo contesta luego de la pausa, doctor. ¿Qué se debe hacer en esos casos? ¿O cómo se aborda esa situación para que evidentemente va a afectar también a toda la familia? 3:35 minutos, hacemos la pausa y ya venimos con más de Agenda de Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Y hasta ahora les hablo de JJ Import Corp, la empresa de envíos internacionales puerta a puerta que desde los Estados Unidos se convierte para usted en un gran aliado logístico. ¿Por qué se lo digo? Porque, bueno, mire, hoy es martes, pero todos los jueves, una vez a la semana, salen los envíos marítimos de JJ Import Corp. Y este es un gran servicio que JJ le ofrece, sobre todo a comerciantes y empresarios, porque, bueno, le facilitan el proceso incluso con la asistencia en la nacionalización de la mercancía que traen para mantener sus negocios llenos de mercancía durante todo el año. Y además le ofrecen tarifas especiales si usted, como le decía, es un comerciante, es un empresario, es un emprendedor. Yo le recomiendo que haga contacto con ellos a través de su WhatsApp 0424-252-2398. También puede revisar su cuenta en Instagram, @JJImportCorp. Y allí usted va a encontrar nutrida información acerca de todos los servicios que le ofrecen. Y si está interesado en arrancar un negocio, pues bueno, esta es la gente que se va a convertir en su gran aliado logístico, y todo eso que cumple usted en los Estados Unidos se lo van a poner acá en Venezuela, en cualquier estado de nuestro país. JJ Import Corp es tu aliado logístico.
Bueno, Chang'an Auto, el motor de la Vinotinto, y hoy tenemos un nuevo compromiso frente a la selección de Paraguay, así que experimenta la fuerza y la pasión de nuestro equipo nacional en cada kilómetro. Chang'an Auto te ofrece la confianza y seguridad que buscas con una amplia red de 10 concesionarios a nivel nacional y una garantía inigualable de 5 años o 150.000 kilómetros. Únete a la familia Chang'an Auto, porque en equipo llegaremos más lejos que nunca. Bueno, el mes de octubre, mes en el que hacemos más que un llamado de concientización en cuanto al despistaje de cáncer de mama, la importancia de hacerse esos estudios anualmente, sobre todo para nosotras las mujeres, porque no es que los hombres no haya una posibilidad de que puedan desarrollar cáncer en sus mamas, pero en el caso de las mujeres ya es algo completamente aparte, mucho más importante. Y por eso le recomiendo que piensen, Rosa. Asegúrate que tus exámenes de despistaje de cáncer de mama arrojen resultados confiables. Elige un centro de salud de calidad como lo es HCC. En Hospital de Clínicas Caracas te ofrecemos médicos de alta trayectoria y equipos tecnológicos de vanguardia, lo que nos permite brindarte calidad, seguridad y confianza en los resultados de tus estudios. Esto es determinante para que puedas proceder y si se detecta a tiempo, ya sabemos que es curable. Piensa en Rosa y elige calidad para tu vida. Agenda hoy mismo tu cita en la www.clinicaracas.com y realízate tus exámenes en HCC. Te esperamos. Agenda Vital. Cuidando la salud. 3:49 minutos de la tarde, seguimos conversando aquí en Agenda de Éxitos con el doctor Robert Lespinace, psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y profesor jubilado de la UCB. Y estamos hablando acerca de la crisis psicótica posparto en los padres. Le preguntamos, doctor Lespinace, bueno, ¿qué se debe hacer en esos casos? ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando es el padre el que presenta estos brotes psicóticos una vez nacido el niño? De inmediato consultar con un profesional sobre el cuadro, ¿no? Claro. Sobre todo, pues describirlo con detalle qué es lo que está pasando, porque el cuadro psicótico tiene muchas manifestaciones, ¿no? Unas son alucinatorias, de tipo visual, auditivo o de otro, o cualquier otro sentido. También hay actividad delirante. Tienen metido en la cabeza una cosa que evidentemente él la cree fervientemente y, por supuesto, él vive en función de esa situación. También tiene trastornos en su comportamiento, tiene manerismos y formas de comportarse pues extrañas. Todos esos factores inmediatamente requieren la atención y no dejarlo pasar, ¿no? Sobre todo, pues, por la necesidad imperiosa de que reciba tratamiento, porque en esos casos hay muchas consecuencias que se pueden presentar. Si la persona se siente perseguida y quien considera él lo persigue es una persona que él identifica, puede hacerle daño. Claro. ¿Por qué? Porque se siente que esa persona le quiere, lo está buscando para matarlo. Sí. Por supuesto. Otras veces las cosas que oye pues son fonemas que lo angustian mucho, no duerme, a veces deja de comer o come mucho. Seguramente deje el trabajo o sí, tenga problemas en su actividad profesional. Sí, tiene una conducta totalmente extraña a lo que usualmente tiene como la persona. Entonces, de inmediato es necesario consultar con un terapeuta para evaluarlo bien y determinar qué pasa en esa persona. Lo primero que hay que hacer es ver los síntomas, las características para poder determinar un buen diagnóstico. No siempre se puede lograr un diagnóstico de inmediato, pero se puede hablar de un cuadro relacionado con la parte psicótica, por ejemplo, para precisar posteriormente qué tipo de esquizofrenia es, si es una esquizofrenia o es un bipolar, porque hay varias enfermedades, sí, ¿no? Sí, en el que bipolar pueden estar ligadas. se va por cada uno de los polos, ¿no? El polo de la manía y el polo de la depresión. Entonces, generalmente presentan
O cuadro maníaco, que es aceleración, pero bárbara. Es una persona que no puede estar tranquilo, no duerme. De día y de noche está Camina, sí, camina, habla, habla, ah, habla. Ujú, sin parar. ujú, Y cuando cae en un cuadro depresivo, pues se entristece, se aplana totalmente, ujú. triste, lloroso, etcétera. Y por supuesto el riesgo que siempre en esos casos hay, la autoagresión, Claro. Sí, señor, sí, que es señor. uno de los peligros que tenemos que tener presente, porque la Ujú, desesperación son personas que sufren. A veces sí, la gente se ríe no, que está loco, no, pero él sufre, claro. porque él vive ese momento como si fuera una cosa Verdad, como real. si fuera real. Y habría que Y descartar tal vez, supongo, doctor, algún tipo de lesión cerebral, un tumor o alguna... sí, pudiera manifestarse de esa manera también. es interesante porque ahí el cerebro tiene lóbulos, ¿no? Está la corteza y la parte subcortical. En la corteza están los lóbulos. Ujú, Y de acuerdo con el sitio donde se pueda producir la lesión, hay unas manifestaciones comportamentales o caracterológicas o de otra naturaleza. Ujú. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, tiene un foco irritativo en el lóbulo frontal, las manifestaciones son cambios bruscos de ánimo y cambios bruscos de carácter. mm, Entonces, eh, hay muchas enfermedades que tienen un sustrato orgánico, es decir, ujú, hay que separar también lo que son las enfermedades emocionales, comportamentales puramente, y otras que están derivadas por un foco irritativo. ujú, Cuando las manifestaciones son, por ejemplo, una persona que tiene una epilepsia del lóbulo frontal, no siempre la epilepsia da manifestaciones motoras. Hay muchas manifestaciones que da la epilepsia. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona puede percibir desde movimientos controlados en una parte Involuntarios. Ajá, del cuerpo, o sencillamente una convulsión que es General. generalizada, sí. pero también presenta dolores de cabeza, Mm, presenta muy intensos dolores de cabeza, migrañas muy ujú, fuertes, y muchas veces también presenta cambios de ánimo, cambios bruscos de humor. Y entonces, dependiendo del sitio donde la lesión esté, se le pone un tratamiento y se logra controlar, y esa persona puede hacer su vida total y absolutamente normal. Pero hay que detectar primero si hay un factor orgánico, Claro. porque claro. puede ser un tumor o una alteración arteriovenosa Ujú. o sencillamente un foco irritativo. Exactamente. Le Entonces, pregunto, doctor, ujú, volviendo a este tema de las crisis psicóticas posparto, específicamente en el padre, em, ¿hay que internar necesariamente a una persona que pase por una situación como esta en un hospital? ¿Puede convertirse en un peligro para la familia y muy específicamente para el bebé en un momento tan sí, delicado? Ujú, eh, todo va a depender de la intensidad de los síntomas claro. y de la posibilidad de que se controlen los síntomas. Ujú, Lo primero que hay que hacer al darle un tratamiento es aleccionar bien al familiar. En primer lugar, que lo maneje, claro. que no se lo dé a él para que él lo tome, que Ujú, lo maneje, que se lo dé, que vigile que lo tome y vigile que lo trague, y que no claro. se vaya al baño a vomitarlo o a Claro. escupirlo. Ok. Es Ujú. decir, todas esas Importante cosas eso. son muy importantes, porque de eso va a depender la necesidad de que haya que hospitalizarlo, Claro. dependiendo de la intensidad de los síntomas, por supuesto, ¿no? También. Si está demasiado agresivo, si Claro. se convierte en un peligro, evidentemente hay que Claro. hospitalizarlo. ¿Y eso, digamos, es temporal o se puede convertir en una situación permanente? Y quería preguntarle también si eso da Ujú. con mayor frecuencia a determinadas edades. En el caso, por ejemplo, si es un padre muy joven o si es Sí, una persona mayor, no sé, ese factor afecta. es interesante lo que me preguntas, porque estas enfermedades evolucionan por brotes. No es que la persona va a estar siempre así, sino que hay crisis en las cuales se desarrolla el cuadro. Al tratarlo, lógico, requiere un tratamiento Ujú, por ujú. largo tiempo y conservarlo una vez estabilizado
de esa manera. Lógico, el peligro también está en que la reacción que pueda tener el paciente a veces se tornan sumamente violentos. Mm, Y eso sí obliga a que sean recluidos en un claro. centro donde esté controlado, vigilado y que no se pueda hacer daño, porque Claro. también es protegerlo de él mismo. Claro. Porque lamentablemente pueden tomar una decisión de lanzarse Claro. de un Sí, sitio así es. Claro, por la cometer desesperación. suicidio por la Y desesperación. la mayoría de los suicidios se producen en 3 cuadros específicos que con más frecuencia tienen ese peligro, que son los cuadros depresivos, Ujú, los bipolares ujú. en fase depresiva y los psicóticos, los esquizofrénicos, Ok. los Sí. psicóticos. Entonces, esos 3 cuadros tienen el mayor índice de suicidio. ¿Las edades? ¿Puede ser en cualquier edad que se Eh, presente eso? Eso depende a veces aparece en la adolescencia, Ujú. generalmente la parte psicótica siempre puede aparecer en la adolescencia, no necesariamente siempre, pero sí puede aparecer en la adolescencia. Hay cuadros también de otro tipo, ¿no? Que también hay que considerar, por ejemplo, un cuadro de deterioro cognitivo, o sea, Claro. un cuadro de demencia Ujú. se presenta ya en edad avanzada Exacto. Sí. o en edades como, por ejemplo, 40, de 50 años en adelante, entonces empiezan a aparecer esa falta de memoria, ese no recordar las cosas, el confundirse, el perderse en la casa, Ujú. todo eso inmediatamente va a requerir también un Claro. tratamiento Sin y lugar a dudas. El muchas veces Alzheimer. también Ujú. porque se pueden perder. Sí, Entonces claro. hay que mantenerlos vigilados. Ujú, Entonces ujú, se recluye en un sitio ujú. donde por lo menos la crisis se supera la parte más intensa. Y Muy bien. siempre acudir al Al psiquiatra, médico, que es sí, el señor. que va a dar las orientaciones El más, especialista. más acertadas. Gracias, Gracias, doctor doctor. Espinace. Qué gusto haberlo tenido Qué aquí en el interesante. programa el día de hoy, el doctor Robert Espinace, psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y profesor jubilado de la UCB. Escuchamos buena música, señor Gibran. Vamos a escuchar buena música. 3:59. Empezamos el año en